Bueno, comenzamos la grabación. Muy buenas tardes, como siempre. Estamos grabando a día 16 de abril del 2025. Son sobre las 5 de la tarde. Y hoy tengo a un invitado bastante especial. Y bueno, no tiene mucho que ver con el canal. Ya sabéis que es un canal de política. Bueno, lo sabe Juanma. Creo que le ha echado un vistazo por ahí o le habrá comentado algo Estrella. Canal de política, sociedad y demás. Pero también yo creo que esto forma parte de la sociedad. Así que creo que es un buen motivo para tener aquí a Juanma y que nos comente qué es esto, ¿no? Si estamos dentro de un misterio, de lo que vamos a hablar ahora mismo, que son las psicofonías, porque habrá gente que ni siquiera sepa lo que es, ¿no? Así que, nada, bienvenido, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, Moisés, un placer, ya lo sabes. Bueno, ¿qué son las psicofonías? Has hecho la gran pregunta, ¿eh? Yo creo que esa sería la primera pregunta, ¿no? Sí, Habrá gente que ni siquiera sepa lo que es. en realidad ni la ciencia sabe lo que es, ¿no? Que no lo puede ni admitir ni rechazar porque el fenómeno existe. Y cualquiera lo puede experimentar, cualquiera lo puede intentar, ¿no? De hecho, yo empecé así, ¿no? Ostras, ¿esto qué es? ¿Esto es verdad? ¿Todo el mundo lo puede hacer? Y Eso te quería preguntar antes incluso de entrar ya en la materia. ¿Cómo empezaste en este mundo o cómo te diste cuenta? ¿Cuál fue la primera vez que sentiste interés por esto? Desde pequeño, si nos puedes contar un poco, creo que sería no, interesante. yo de pequeño no, yo pues, normal, ¿no? Con tus amigos y eso. Más bien de adulto, ¿no? Ujú, Fue a raíz de entrar en un domicilio, ¿no? Que ocurrían cosas, ujú, digamos, raras, ¿no? Y sobre un hecho trágico que había en el pueblo, ¿no? Eh, en el pueblo este estaba partido, digamos, por unas vías del tren ujú. y tenía muchas víctimas de suicidios y de atropellos, pero no sé si eran 180 y algo. En el tren, Son muy- digamos, ¿no? Lo que es la vía, sí, ¿no? sí, sí. Es un gran problema que tiene el pueblo ese, ¿no? Y ha Ujú. luchado hasta que ha conseguido de que la hagan bajo tierra, ¿no? Ah, Pero aún el soterramiento, ¿no? sí, hace pocos meses murió una chica de 17 años Ujú, en un despiste, porque es que, claro, tardan mucho, bueno, la gente pasa un poquito así. Al igual es el exceso de confianza, ¿no? De estar en el ujú, mismo pueblo. Lo has pasado tantas veces que no le pones esa precaución que hay que ponerle, ¿no? ujú. Pero bueno, al fin, al cabo, yo vivía a 150 metros de esas vías y un día me puse a grabar, ¿no? Y la primera psicofonía que grabé fue en el 2006, creo, y fue una mujer que me dijo, quiero volver. O sea, claro, Grabaste, digamos, en la zona de las vías. grabé en mi propia casa, Ah, en tu propia que, casa. que yo vivo a 150 metros de la vía, ¿vale? Vale. Eso, con que esté cerca de algo así es suficiente, ¿eh? Vale. Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pues, a ver, eh, ¿qué necesidad, no? Tienes tú de meter el dedito ahí? Porque esa voz de quiero volver estuvo en mi cabeza como unas 3 semanas, ¿sabes? Incluso te da mucho respeto, incluso le puedes coger un miedo a todo esto y recular, ¿vale? Y decir, bueno, aquí se acabó todo. Pero a mí ¿Y fue lo contrario, qué fue lo que te llamó a hacer eso por primera vez? pues O sea, fue, porque había estado claro, investigando antes o. ¿cómo es posible? No, yo no sabía nada de eso. Yo puse una grabadora un buen día, me salió esta mujer diciendo que quiere volver y a mí me fascinó, ¿no? ¿Cómo es posible que la nada, que no hay nada ahí, no hay nadie, ni nada, ningún silencio, me pueda hablar, ¿no? Ujú. Y entonces yo a raíz de esa psicofonía me puse a investigar un poco, claro. Me puse en contacto con investigadores profesionales, ¿eh?
Mm, Antes no había todo el TikTok, por ejemplo, para que te hagas una idea, ¿no? Y claro, tuve la suerte de encontrar un investigador que me ayudó mucho, que aparte es escritor también, y aprendí de él. Y a partir de ahí, pues, por pasión, más bien por hobby, vamos a llamarla así, pequeño hobby, y fui grabando hasta que ya lo dejé, ¿eh? Ahora sí que es verdad que me voy a lo mejor con amigos como Estrella o algo así, pero ya no. Bueno, ya no vivo ni en esa vivienda ni nada. Es verdad que en esa vivienda, mira, invité a este investigador profesional. Grabar psicofonía es muy difícil. Tú puedes ir a un sitio, poner las grabadoras y te vienes y no grabas ninguna, ¿entiendes? Ahora te Pues preguntaré un poco cómo lo haces y demás, si quieres contarlo. me encanta, yo lo cuento todo. Este investigador entró por la puerta diciendo: Juan Manuel, esto es sugestión, esto no se nota nada en tu casa, aquí no sucede nada. Digo, bueno, si es sugestión, ya que estás aquí, haz la prueba, saca las grabadoras y haz una ronda de psicofonías, como le llamamos, ¿no? Que es una serie de preguntas. Bueno, se hicieron y en menos de una hora grabó 26 psicofonías. Claro, se quedó de piedra, ¿no? Ahí ya, de hecho, volvió, creo, fueron 2 días, al día siguiente volvió también. Hicimos una serie de experimentos y tal, ¿no? Estuvo muy bien. Y a partir de eso, pues, me interesó muchísimo, ¿vale? Y a raíz de ahí he pegado saltos, ¿no? Y he ido a prácticamente todos los lugares de aquí, de Barcelona y de Cataluña, pues he estado, ¿no? Tanto Cuando, como cuando dices, investigador. cuando dices 26 psicofonías, aquí ya creo que entraría la pregunta. ¿A qué te refieres con qué es una psicofonía? Bueno, una psicofonía son voces, se supone que son voces Vale, eh, yo no voy a decir que son de muertos, ¿vale? vale, vale, Vamos a decir que son paranormales, vale. sin Sí, y explicación. cuando dices 26, ¿qué pasa? ¿Que se han escuchado 26 veces la misma voz o voces diferentes? ¿A qué te No, refieres? siempre son voces diferentes, ¿no? Ah, Y vale. cuando digo 26 es hacer una pregunta y obtener una respuesta. O sea, Vale, vale, 26 vale. preguntas con sus 26 respuestas, claro. Yo he Pues estado en investigaciones. eso ni lo sabía yo. Mira, yo he estado es que claro, si tú pones TikTok, por ejemplo, y ves a un tío ahí con globos, lucecitas, muñecos, y yo eso no lo he visto yo nunca. He ido con profesionales y todo lo contrario, han ido con psicólogos, con historiadores, aparte, se hablaba yo he visto hacer preguntas en 5 idiomas y las respuestas en 5 idiomas distintos. Conforme tú le hacías la pregunta en un idioma, ellos te respondían en ese mismo idioma. Era Hostia. impresionante. Iban medios, pero para probar que son medios, estilo Cuarto Milenio. Ujú. No iba solo una medium, iban varias medium y tenían que coincidir. Todos estos tipos a mí siempre me ha apasionado, ¿no? Y te quedas alucinando. En psicofonías así, en aparatos, ¿qué se necesita? Moisés, pues es que prácticamente no se necesita tener esos globos o esas cosas, ¿no? Simplemente una grabadora. Mira, yo voy con esto. A ver. Eso es una grabadora normal y corriente. Sí, sí, mira, yo tiene su puerto USB sin cable ni nada Ujú, y ya está. Y un programa, porque de poco te sirve grabar psicofonías si no sabes tocar un editor de audio, por ejemplo, ¿no? ujú, ¿Por qué? Porque tú cuando haces una pregunta, a veces sí sucede, ¿eh? Pero es muy difícil de que la escuches, ya que hablan, me parece que a unos 2000 hercios o 2000. Bueno, nosotros escuchamos hasta el 5000 y ellos hablan hasta el 2500, ¿no? Entonces, Las voces prácticamente, llegarían hasta esa versión, ¿no?
Sí, prácticamente nosotros no lo escucharíamos, ¿vale? Entonces necesitas un editor de audio que sale la escala del sonido, ¿no? Digamos. Para amplificar el sonido, ¿no? De la grabadora. Sí, tú imagínate como el latido de un corazón, eso sería que va para arriba, para abajo, nuestra voz, y cuando queda en silencio, se ve una raya como si hubiese muerto el paciente, ¿vale? Porque tú haces una pregunta y necesitas 30 segundos de silencio para esas respuestas. Entonces, en esa línea recta, tú puedes ver a lo mejor un piquito, chiquitino, chiquitino. Entonces ahí es donde tienes que ir. Vale, vale, vale. Amplificar el sonido hasta poder entenderla. Y si es necesario, que yo no soy partidario de meterle filtros, ¿vale? Pues se le meten filtros. ¿Has escuchado lo que te he enviado por ahí? Sí, ¿no? Moisés. Lo tengo aquí para ponerlo si quieres. Bueno, bueno, vale. Lo podemos poner, ¿eh? Normalmente, como tú quieras. Una psicofonía, cuando dicen, es que no se escucha bien. Es que no se escucha bien por el motivo que te estoy diciendo. Tú imagínate cómo están hablando y todo lo que tienes que hacer. Si se escucha muy bien, tienes que sospechar, porque también existe voces que se pueden colar por ahí, que son totalmente humanas, ¿no? Tú siempre tienes que ir por la lógica e intentar buscar la explicación de todo esto, ¿no? Juanma, cuando graba, tiene que ser en un sitio totalmente, supongo, en silencio, ¿no? Sí, ahí has hecho una buena pregunta. O sea, no te puedes Nosotros, no podemos intentar grabar una psicofonía ahora mismo tú y yo con hablando, gente, ¿no? sí, que con mucha gente alrededor física, pues no. Sí. Mira, cuando tú ves que se van por la noche a grabar, no es porque sean de más miedo o los que son investigadores lo hacen porque hay menos ruidos ambientales que por el día, menos Claro, gente, menos hay más coches. silencio. Entonces buscan totalmente el silencio, ¿vale? De hecho, a la hora de grabar psicofonías, se hace un círculo de personas, ¿vale? El que lleva la batuta, digamos, de las rondas de psicofonía se pone en el medio, todos completamente en silencio, no puedes pisar piedra, ni moverte, ni roces, no se puede murmurar. Ni, si tienes que decir algo, lo tienes que decir en voz alta y clara, que entendamos que has sido tú, ¿vale? Teniendo una serie de pautas y a seguir, ¿no? Entonces, todos en silencio, sin moverse, ni nada, ni hacer ningún tipo de ruido. El que está en medio va señalando a las personas y cuando eres señalado, tú haces la pregunta. Te tiran 30 segundos de silencio y salta al otro componente. Hace la pregunta, entonces se busca siempre el silencio. Y la forma de que no venga uno y diga, oye, pues, porque si tú lo vas a presentar a la radio o a cualquier sitio, no te va a decir, oye, pues mira, pues eso puede ser uno que ha pasado por ahí andando, pues no, porque lo hacemos así, ni así, ni así, y aparte está todo grabado, no solo se graba en audio, ¿me entiendes? Hay mucha follería también. No sé ¿Mucha? si es por fullería, mucho. Pues es lo que te quería decir, que hay que saber distinguir un poco. Hay Es hay mucha gente que hace más un show, ¿no? ¿O qué? Sí, es lo que te voy a explicar. Hay que saber, cuando nosotros vemos las redes sociales, hay que saber distinguir qué es un investigador, que lo dice la palabra, un experimentador y un grupo de entretenimiento, de show, o como lo quieras llamar. Ahí es donde están todo esto, que son capaces de cualquier cosa, ¿no? Porque en realidad la gente quiere ver fantasmas, la gente quiere escuchar y le da un poco igual si es mentira o ese like, ¿me entiendes? Sí, Sí, es sí. verdad, incluso te llegan a pagar dinero, ¿eh? Luego vas tú con una psicofonía real, con grabadores de 900 euros, con todo tipo de aparatos, con la última tecnología, y se quedan flipados porque te dicen, hostia, pues esto es que no es como lo que yo estoy viendo del entretenimiento, ¿no? No es Claro. igual, ¿no? Allí pasa de todo, tío, y aquí no pasa de nada, tío. Aquí es más aburrido. Y es por eso, porque no siempre
salimos con algo muy interesante. A ver, los investigadores sí que tienen, digamos, como una especie, yo creo que la persona influye mucho, ¿eh? Es una especie de antena, sí que puede todo el mundo grabar, ¿no? Pero hay otros que se le da mejor, igual que otros que no van a grabar nada, hay otros que se le da mejor. Pues estos son los investigadores que digo yo, ¿no? Y sí que la persona tiene mucho que ver a la hora de grabar. Igual como a la hora de hacer, por ejemplo, la Ouija, te lo voy a enseñar, antes te la he enseñado. En la parapsicología, en teoría, un investigador, vamos a por esos tres que hemos nombrado, ¿no? Un investigador no va a una casa abandonada, saca su aparataje, ha estudiado el lugar y ha sacado toda la información, porque eso es lo que hacen, ¿eh? Sacan toda la información y solo van un fin de semana y ya está. No, no. Yo conozco investigadores que han estado 5 años estudiando, para la parte de estudiando, buscando todo tipo de información, testigos y demás, acudiendo al lugar, ¿eh? No es solo un fin de semana como vemos en las redes sociales, no. Eso es un investigador. Luego está el experimentador. El experimentador eh, trabaja igual que un investigador, pero no investiga. No, ellos entran en un lugar abandonado, sacan sus equipos y graban psicofonía. Más o menos, aunque no, yo creo que es necesario, porque tú debes de saber dónde te metes, La quién era, historia, ¿no? sí, un mínimo, ¿no? Y algo tienes que investigar, ¿no? Y luego ya están los otros un poco, aparte que se pelean, están discutiendo siempre, están por likes y todo esto. No, Un no poco eso. sabía que había psicofonía en redes sociales. O sea, ¿qué hacen? ¿La suben a las redes o qué? Muchísimos grupos que se autodenominan investigadores. Ujú. Te metes ahí por investigar y te salen muchísimos grupos. Sí que es Hostia. cierto, incluso ellos, y yo he podido ver que sí que es verdad que, por ejemplo, en una Spirit Box, no todo lo que sale de una Spirit Box, ¿Qué es ¿vale? eso? Esto es, lo voy a enseñar, lo tengo por aquí. Mira, tú conocías el famoso programa de buscadores de fantasmas, No, estos americanos. Bueno, pues no, hay no, un no. aparatito que es este, que salió en el 2005 o en Sí. el 2006. Esta es una de las primeras que vinieron a España, ¿eh? Bueno, salió este aparato. Esto es una radio, tío, no hay más. Es una radio, ahora te explico cómo funciona. Y encima que te coge la FM y la AM, que puedes escuchar aquí el partido tranquilamente. ¿Entiendes? Lo que sí que tiene, está preparada pues para eso, ¿no? Imagínate que aquí tiene la ruedecita de buscar el canal, ¿no? Sí. ¿Vale? Pues este aparato, con estos botones de aquí, yo le daría vueltas a la ruedecita de buscar el canal, pero a 100 milisegundos por hora, o sea, a una velocidad increíble. O sea, que iría pasando por todos los canales de radio a 100 milisegundos, sin parar, Ujú. ¿vale? Entonces, prácticamente que se mantenga una voz aquí, me refiero a una voz paranormal, que se mantenga durante un rato es muy difícil, sin que cambie el tono de mujer a hombre. Quítale ruidos, quítale, imagínate lo que puede salir de aquí. Yo no puedo admitir un sí, por ejemplo, ¿no? Porque es muy corto y cuántos sí habrán dicho por todos los canales de radio. Es posible que haya entrado. Por eso te digo que no todo lo que sale en la Spirit Box, que puede ser una locutora, por ejemplo, puede ser Ujú. música, ruido, ¿entiendes? Vale. Son espíritus, ¿entiendes? Y claro, esto cuando salió tuvieron muchos detractores. Es como lo de Buscadores de Fantasmas. Era un show, ¿vale? Estaba casi todo preparado, pero o sea, era una especie de cojo esta verdad, pero la empiezo a decorar, Sí, decorar, lo que decorar hasta suelen que tengo hacer, lo que suelen hacer los americanos con los programas. un programa que te caga, ¿no? Pues a mí me llamó mucho la atención esta parte. Pues bien, ¿conoces a Pedro Amorós? Sí, ¿no?
No, Pedro Amorós es el presidente de la SEIC, Sociedad de Investigación Parapsicóloga de España, bueno, una cosa así. voy a apuntar. Y ¿Está vivo? sí, sí, hombre, sí, sí, sí. Voy a, voy a apuntármelo y intento pasar. Sociedad Española de Investigación Parapsicólogas. ¿Pero Eh, cómo se llama el hombre? Pedro Amorós Ongón. Pedro Amorós Ongón. Amorós. Es científico, lleva más de 40 años, 30 y pico, grabando estas voces. Él es parapsicólogo. De hecho, bueno, si te dice toda la... Estarían 10 minutos diciendo todos los títulos que tienes, ¿sabes? Porque son Intentaré gente contactar con él. importante. Son gente importante, ¿no? Y claro, él ha conocido al creador de este aparato. Ujú. Alucina, ¿eh? Y yo sé que él, el aparato este no lo puede ni ver. Él es científico, se dedica a la comunicación, a lo que yo, a grabar psicofonía, y tú no lo saques de una grabadora y de la Ouija. Sí, Claro, yo he participado con él en una tertulia y al final me llegó a admitir que sí que se pueden grabar psicofonías con este aparato, ¿no? De hecho, él me hizo una caja Faraday y todo, ¿vale? una. Una caja Faraday es una caja de metal. Si pones, por ejemplo, un teléfono, pierde todo, como tiene el metal, lo cubre el metal, no le llega las interferencias de radio, o de Ujú. teléfono, o lo que tú quieras. Pues yo metía el cacharro este ahí. Era una radio sin frecuencia de radio, y esto funcionaba. De hecho, le Sí. hice repetir palabras como la de Pedro, que era él, o la de Javier, que era el presentador. Bueno, hice un experimento y se quedaron alucinando, ¿eh? Y sí que funciona. Y luego tenemos este es el que más utiliza la gente, ¿eh? Para investigar. Luego tenemos este que es más tocho, que está en la PSB-11, que es Ujú. otra Spirit Box, que es lo mismo que la pequeña, pero son dos. O sea, para meter más lío, tú imagínate una aquí y otra aquí. Son dos Spirit Box en una. Ah, vale, vale. Entonces, pues, tiene más, siempre intentan de utilizar el rizo, digamos, ¿no? Para que no Ujú. digan, oye, pues también tiene aquí un detector de, de temperatura y demás, que a mí no me gusta, yo no lo suelo poner. Ujú. Yo, en teoría, si quieres, hoy en día, si tú quieres grabar psicofonía, lo puedes hacer, ¿eh? No necesitas ningún aparato. Esto, coges tu teléfono. Con la misma grabadora del teléfono. Sí, los teléfonos de hoy en día tienen, pues prácticamente, esto que puede ser Son muy 150 buenas euros, grabadoras. Sí. más o menos es igual, ¿eh? Y si Ujú. graban en MP3, mejor. Y prácticamente con tu teléfono y con una propia aplicación fíjate, sin salir ni Claro, un claro. ordenador ni nada, con una propia aplicación editor de audio de estos gratuitos, tú le subes el volumen donde creas que hay algo y eres ¿Tú capaz de has grabar una llegado a grabar psicofonía. psicofonías con teléfono? Sí, mira, yo utilizo esta, cuando le pongo un micrófono, esto es un micrófono, ¿no? Sí, sí, Y sí. con su grabadora, ¿no? Sí. Esto lo pongo con la tabla Ouija, ¿vale? ¿Cómo que con la Explicando. tabla? Sí. Yo cuando hago sesiones de Ouija, pongo una grabadora muy Ah, cerca, vale, porque vale. pienso que toda la concentración que ponen los participantes, que ahora te voy a explicar lo que tiene la Ouija, que la Ouija, Sí, quien sí, dice que no tengo Ouija, ni idea. bueno, pues la mayoría le tienen muchísimo miedo a eso, ¿no? Mm. Yo También te preguntaré. pongo una grabadora, nos ponemos, no hago Ouija con cualquiera, Ujú. eso para empezar, ¿eh? Y bueno, con los compañeros hacemos la Ouija, pongo la grabadora y yo hago una pregunta al tablero, porque estamos preguntando al tablero, ¿eh? Ujú. Y el tablero está deletreando la respuesta y en la grabadora también sale la voz diciendo Y que es mismo. coincide la voz con la respuesta, con lo del tablero. Y algunas veces coincide y en otras cosas sigue hablando de lo que te está explicando en él. Pues, Vale. y aparte que son muy claras,
Y yo creo que es la concentración de todos los participantes en el tablero. Para ellos es muy fácil dejar un registro como es la psicofonía. Todo es a través de energías. Mira, te voy a poner un ejemplo. Ellos, vamos a llamarle ellos, necesitan un tipo de energía que es electromagnética, ¿no? La tenemos todos, todo el mundo, ¿no? Y somos capaces de proyectar esa energía, por ejemplo, haciendo la oreja. ¿Qué es ese tipo? Mira, César Millán, el encantador de perros. ¿Tú no Sí, has visto ese hombre cómo va reeducando animales agresivos? Y tú no lo has visto que los perros no le atacan porque él desprende una energía positiva hacia el animal y los animales lo perciben. ¿Ves ese tipo totalmente, de energía? Pues totalmente. ellos se alimentan. Puede ser el tipo de... Él la utiliza energía positiva para reeducar a esos perros. A ti, a lo mejor si esa, vamos a llamarle, ellos son chungos, se alimentan de tu energía, de miedo, no sé, de que estés incómodo, y producen porque la ouija tiene tela, ¿eh? Esos ¿Cómo, efectos, cómo? ¿no? Vale, la ouija tiene tela, ¿no? Ellos Ah, vale. producen esos efectos, te van a producir miedo o que tengas un respeto o lo que sea para alimentarse de esa energía que estás desprendiendo tú. Ujú. Luego hay positivos, que simplemente se acercan a ti porque ven algo bueno. Bueno, lo hay de muchas. La ouija, mira, es fácil y sencillo. El 80% de la ouija, cuando lo hacemos ouija, son impulsos involuntarios, esto es científicamente, esto según la ciencia, de nuestro subconsciente, de nuestro cerebro, de nuestro subconsciente, son impulsos involuntarios. Tú no lo quieres, te está hablando tu subconsciente a través del tablero, pero tú no eres consciente de que te está hablando, ¿no? Eso es lo Esto que dice te la va ciencia. la ciencia, ¿vale? Luego hay un 20%, bueno, un poquito menos, que sí que es paranormal. O sea, yo he visto cosas con el tablero que no son normales. O sea, situaciones que dices tú, a ver, ¿qué está pasando aquí? Porque yo ya no sé para dónde mirar, si izquierda, derecha. Claro, ¿Puedes, puedes poner un ejemplo? ¿Puedes contar algo? no sé, me acuerdo cuando hice la primera vez Ouija, fue con 14 años, y no Hostia. sabía ni la Ouija ni nada, ¿eh? Mm. Yo me interesaba estos temas, ya te lo digo, que me han interesado adultos, ¿no? Al vivir en esta vivienda. Bueno, un chico se murió su madre y se compró, sin que se enterase nadie, se compró un tablero, porque esto antes lo vendían en los kioscos. Se podía Sí, como comprar un en video, como un juego, ¿no? sí, tiene sus riesgos todo esto. Y bueno, pues se compró su tablero y él por las tardes comunicó con una, vamos a llamar entidad, con un nombre muy raro, de estos diabólicos, ¿no? Y un día se nos acercó, oye, pues, ¿por qué no vamos a mi casa y hacemos Ouija y tal? Y hablamos con mi amigo, nos dijo el nombre de Andaya. Sí, que sí. Fuimos para allí, eh, me dio el tablero, bueno, ponemos el tablero en la mesa y éramos 5 o 6, no me acuerdo. 5 o 6, sí que no. Estábamos ahí haciendo la ouija. Primero me pareció todo muy raro, porque la entidad esta le decía que todas las imágenes de su madre que estaba muerta le tenía que dar la vuelta boca abajo, ¿sabes? Que no podía Las estar. fotos, la Las fotografía. fotos, sí. Le hacía dar la vuelta a todas las fotos, ¿no? Ujú. Y empezó el chaval ahí, digo, madre mía, este hombre está, bueno, este chaval está un poco, es lo que piensa, ¿no? Luego nos ponemos ahí, pero después en acto siguió, ¡pum! Se empezó a mover el máster, que el máster es esto, ¿sabes? Y ponemos el dedo, ¿vale? Y por el No, círculo este de aquí, no sé por qué yo tengo la imagen de un vaso. también se hace con un vaso, ¿vale? Esto es con lo que te viene en la tabla. Se hace con un vaso, o sea, aquí es más fácil, ¿no? Vas viendo la letra por aquí. Vale.
Y cada Y uno pone el estamos, dedo cada uno pone el dedo en un extremo, ¿no? sí, lo Del pones y máster. eso va deletreando, ¿no? Y pues, Mm, por ponerlo y acto seguido salió, empezó a hablar. Claro, nosotros, él decía que era amigo de él, hablando así, ¿no? Que tenía, no sé, que era de su misma edad y tal. Pero cuando tú empiezas a hacer muchas preguntas, al final, si es mentiroso, como le llaman, un espíritu burlón, al final él mismo se hace un lío, como miente tanto, al final mm. cae en una pregunta, ¿no? Y al hacer la misma pregunta, la picardía, para ver si cae, ¿no? Y como cayó, de repente el máster de ir izquierda a derecha se paró en el medio. Imagínate esa imagen, ¿no? Que se te para en el medio, nos quedamos todos sorprendidos. ¿Qué pasa? Mira, de repente hace la puerta, pero pegó un portazo. ¡Bum! La Claro, puerta, la puerta de la habitación donde estabais. la puerta de la habitación desde la salita, ¿no? Era un portazo, ¡pum! Y claro, todos miremos hacia la puerta y vemos al perro que llega, se sienta en la puerta y empieza a aullar. ¿Para qué te quiero pierna? Empezaron a salir corriendo todos uno detrás del otro. Yo me quedo con el chaval se me quedó así mirando y me cogió la oveja y me dijo, toma, Juan, te la regalo, tío, llévatela. Y yo cogí y me la llevé a mi casa. Y me la regaló ese día. ¿La Y yo, conservas todavía? ¿La conservas todavía o qué? no, la tuve que tirar. Tuve que tirar porque a partir de ese día, uy, empezaron, y con testigos, ¿eh? Yo la cogí, la metí en, un, en el armario, ¿no? Encima, Mm, debajo de unas mantas para que no la vea mi madre, ¿sabes? Y cosas sí, así. sí. Y a mí es que esto se me olvidó. Se quedó allí. Y una madrugada, de repente, pero eso al cabo de los 2 meses o 3, una madrugada de repente empiezo, imagínate, aquí tenemos las camas, ¿no? Pues aquí tenía la puerta, ¿no? Enfrente tenía la puerta, ¿no? Y estoy así que no puedo dormir porque me sentía muy observado. Es como Mm. que si te ponen como si te ponen cámaras de vídeo y tú Sí, sabes que hay objetivo. cámaras de vídeo y tú no sabes dónde están, a que empiezas a mirar por todos lados, ¿no? Muy rayado, ¿no? Y de repente empiezo a escuchar como arañazos por la puerta, ¿no? Ujú. Veo que esos arañazos iban por el techo, se iban acercando, pero todo eso a lo largo de 3 horas, 2 horas o 3 horas, ¿eh? Poco a Mm. poco iban sin parar, ¿eh? Llegaba a ponerse detrás del cabecero mío, aquí en la cabeza. Y, mira, tío, yo me tenía que levantar a las 5 de la mañana para irme a trabajar, porque eso, ahora que me estoy acordando, eso pasó no a los meses, pasó a los años, ¿eh? Yo Claro, ni me claro, si acordaba. estabas trabajando ya tendría. Sí, eso me lo pasó cuando me la dio y luego pues, tendría yo 18 años o así, ¿no? Se metió ahí se quedó. Y yo me tenía que ir a trabajar, me tenía que levantar a las 5 de la mañana y a mí no me dejaba dormir, pero arañazos, ¿eh? Así la pared. Digo, esto no puede ser. Y yo levanté. Y al día siguiente igual, y al día siguiente igual. Bueno, llevaba 3 noches en paranoia. Yo ya iba cuando empezaba los arañazos, iba para a mis padres, los levantaba y digo, oye, escucha, y se escucha abajo. Claro, mi madre, ¿qué le va a decir a pobre? Pues para quitarle hierro y para que pudiese dormir, decía, esa es la vecina que estaba riendo y se escucha. Pero tus padres sí que lo escuchaban también. Lo escuchaban todos, todos. Y eran arañazos y la vecina no se va a poner a las 3 de la mañana a barrer, ¿me entiendes? Y se va a barrer y se va a escuchar el barrido en la pared, va a ir corriendo por el techo y se va a poner a la pared detrás tuyo, ¿me entiendes? Y Pero van tú a, escuchabas, o sea, escuchabas como arañando la pared al final acabar. pero Sí, como sí, por sí, fuera, acabar. Sí, sí, en la pared, como si alguien estuviese al otro lado de la pared al otro arrancándose. lado. Sí. Y al final cogí no sé cómo lo relacioné, claro, yo escuchar eso, digo, tiene que ver con esto, y lo tiré y al final se fue todas esas cosas, pero sí que ¿Y, tiene, y, co- y cogiste, la tiraste y desaparecieron esos arañazos? sí, más o menos, sí, más o menos, sí. También notaba, y esto le pasa a mucha gente que ha tenido así experiencias, Ujú. es cuando te sientas tú en la cama.
notas como si el peso de alguien se te sienta al lado. ¿Vale? Ujú. Eso lo notaba cada noche. Es más, cuando me tumbaba, Pero eso yo- teniendo la ouija allí. sí, y si la ouija, da igual, lo que tiré la ouija y eso, esa presencia iba todas las noches, se sentaba en la cama e incluso se acostaba a mi lado. Porque cuando Ujú. yo me acostaba, notaba, ¿tú sabes cuando notas el cuerpo, el peso ese que se te va así un poquito, que se te pone tu pareja, por ejemplo, al lado, y se te va un poquito Sí, ¿no? Tú notabas eso y todas las hostia. ¿Y no no pasabas miedo o qué? te llegas a acostumbrar. A lo primero no sabes lo que es, no lo entiendes, tampoco No, vas a mí diciéndolo me por pasa eso ahí, y me pasa eso y me acojono. pero si no sabes lo que es, tampoco lo vas diciendo por ahí. Tú al final, y Sí, como te claro. pasa esa vez y ya está, se te olvida, no sé. Lo llega a normalizar muchísimo todo. Ujú. Y en mi casa era terrible. O sea, eso era. De hecho, ya no era en mi casa. Ya mis amigos no querían entrar en mi domicilio, eso va a empezar directamente. eh, Cero amigos. Y un día fue brutal. Ese día, no sé cómo mi pareja no me fue ese día ahí, en el Claro, acto. esto ya es otra cosa diferente de ouija y de psicofonía y de todo. Esto directamente son entidades que sentía o lo que sea, ¿no? Sí, tú piensas que yo para mí que en todas las casas, en todos los lugares, en todos los sitios están estas presencias. A veces son tan sutiles que tú no te vas a dar cuenta, o nunca te das cuenta de ello, ¿no? Pero En yo tu, creo, en tu opinión, en tu opinión, ¿qué son? mira, yo tengo una teoría. Yo he grabado más de 600 psicofonías, imagínate la de preguntas que le he podido hacer, ¿no? Ellos dicen que su mundo es adimensional, ¿no? Mm, Vale, supongamos que es adimensional. No existe el largo, alto, ancho, no existe, ¿vale? sí. Tampoco existirían formas que tú hayas visto ni colores. ¿Cómo explicas todo esto? No pueden, eh, no tienen palabras para explicarte cómo es el más allá. Tampoco lo conocen, porque todas estas grabaciones, mira, cuando uno se muere, eh, pasa al otro lado y aquí se acabó todo. ¿Entiendes? Se deja llevar y pasa al otro lado y se acabó todo. Normalmente estas voces, vamos a llamarle voces, se suelen quedar por varios motivos. Por hecho trágico, una muerte, un asesinato, por apegos a personas, ¿vale? No puedo dejar a mi hijo, no me puedo ir, o lugares. He luchado toda mi vida por una casa, ¿no? Y se Ujú. quedan estancados que no están ni en el más allá ni están en este terreno. Hacen su propio mundo paralelo entre los dos y se quedan ahí. Ellos siguen viviendo en una casa que tú la ves totalmente arruinada. Ellos la ven bien y siguen trabajando en el campo y siguen haciendo sus cosas. El hombre sigue en su biblioteca leyendo sus libros. Ellos hacen como una película. Es muy parecido a los otros. ¿Has visto la película de los otros? Sí, sí, sí. Pues muy parecido así. Incluso algunos no saben ni que están muertos. Como han hecho ese mundo, ellos sí continúan ahí. Y Incluso hasta, se pueden quedar ahí para siempre, por ejemplo, una casa, ¿no? Que tenga apego a un lugar, a una casa. si tú piensas que el tiempo lo hemos inventado nosotros, Ujú. el ser humano ha inventado lo que es el tiempo, ¿no? En el mundo espiritual no existe ese tiempo. Lo que para ti es un año o 2 años, a lo mejor para ellos es un chasquido, ¿me entiendes? Ujú. No existe el tiempo. De hecho, yo estaba en monasterios de 600 años que te vienen y te dan la llave, toma, públicos, ¿eh? Te vienen y te dan la llave, toma, puedes entrar donde tú quieres y todo. Y salí el historiador, que sabía varios idiomas, y le hace una pregunta en árabe. Yo no me entiendo nada de árabe, ¿no? Sí, sí.
y me hizo mucha gracia, ¿no? Porque saltó una voz muy cultural, muy española, ¿no? Ujú. Y diciendo, mira, hasta aquí han llegado. Imagínate, eh, porque habían restos de ruinas también en el monasterio, de ruinas romanas y, bueno, ahí ha pasado muchísima guerra. A saber quién dijo eso. Pero Claro, muchas culturas diferentes, mucho. al escuchar una voz en árabe, dijo, ostras, mira dónde han llegado los árabes que han llegado hasta aquí, ¿no? Ujú. Sí, normalmente tampoco hay una especie de reglas también, no te van a decir todo lo que tú le vas a preguntar, ¿vale? Normalmente de Dios no hablan, no sé Aunque por tú le qué será. preguntes. Sí, dejan de hablar, no sé por qué será. Y, y, Es curioso y eso. sí, y del más allá tampoco, porque es que es por lo que yo te he explicado, porque es que no, en teoría no lo saben. El que lo sabe es porque está allí y si vuelven, pueden volver, ¿eh? O Hay sea, experiencia, digamos que esas voces son gente que no está en ese más allá y que está como en esa, digamos, en esa segunda estación, ¿no? Que dices tú que es como en medio, ¿no? sí. Si, o sea, Mira, si estuviese en el más allá, no, o sea, ¿existen voces de gente realmente que está en el otro lado? mira, yo te voy a explicar un poco todo esto. Si tú te metes en esto para contactar con un ser querido, error. Nadie Ujú. tiene el WhatsApp del más allá. Nadie te va, por mucho que y aunque no te cobren, porque es que vas a perder dinero por eso, que no te digan nada, porque si no sería todo muy sencillo, ¿no? Ujú. Eh, esto, Ni, si- mm, ni para siquiera, ni siquiera, bueno, o esto a lo mejor ya es otro tema, ¿no? El tema de las medium sí que serían para poder vale, contactar con seres queridos, eso es otro tema, ahí, ¿no? ahí voy. En Vale. ocasiones, hay unas leyes que no sabemos y en ocasiones dan permiso, ¿vale? Y se te puede, un estado alterado de conciencia, que puede ser una persona durmiendo, puede entrar en un sueño y comunicarse contigo y decirte cosas, un ser fallecido, ¿eh? Ujú. También lo puede hacer a través de un médium, ¿por qué no? Sí que Ujú. lo puede hacer, pero es que de eso, mira, yo cuando empecé, como me movía por todos lados, contacté con un grupo de parapsicología, pero científica, ¿vale? Ujú. Es muy distinto a todo lo que te estoy comentando. La científica es que todo tiene que ver con nuestra mente. Somos nosotros los que producimos esas voces y tal. Bueno, y hacían estudios sobre los médicos, ¿vale? Ujú. Hacían un estudio y luego lo presentaban en la Universidad de Barcelona, ¿no? Un artículo en la Universidad de Barcelona. Bueno, pues yo tenía ese contacto. Cuando me venían los medios y me decía, oye, porque yo soy medio y tal, digo, oye, pues yo tengo unos amigos que están estudiando medios y tal, ¿tú quieres colegio? Te puedo decir que el 99% te decía que no, porque ahí te pilla, ¿vale? Claro, Ahí te van a pillar. claro, Es claro. que medio de boquilla, sí, pero a la hora de demostrarlo, Eso te iba a preguntar, supongo que habrá mucho estafador. sí. Tú piensas que nos mueve en un mundo de interés. Claro, Pues claro, claro. nos mueve en un Hay, mundo gen- de interés. Pese hay que te gente. pese. Vamos a tener que hacer otro programa, ¿eh? Porque llevamos 45 minutos y tengo un montón de preguntas que hacerte. Bueno, No sé si que sí que, me cuentes, que me expliques lo último de esto y si te apetece. sí, como tú Es quieras. que tengo otras preguntas ya que entrarían en otra parte que sería eso, ¿no? Realmente hay gente que se lucra de esto, hay estafadores. ¿Alguna vez te han insultado, te han llamado a ti loco, te han dejado de hablar por esto? Eh, cómo la gente no cree, ¿no? O piensa que eso son locuras y demás, ¿no? Porque supongo que te habrá encontrado de todo, ¿no? Sí, claro. Van a amenazar de muerte y todo. O sea, Por en eso, por el eso, mundo, por el eso mundo digo, del misterio, sí. supongo yo como el de la política, tú, dices. Tú imagínate, se tiran unos al otros al cuello, empiezan a insultar, Claro. pues más o menos, y todo a lo mejor porque tú hayas hecho un trabajo mejor que otro,
Sí, cualquier envidia, historia. ¿no? Al final también. También vende mucho la polémica. Tú a lo mejor, depende cómo la líes, vas a tener muchas visitas, vas a tener muchos me gustas, ¿me entiendes? Aunque sea todo mentira. Pero bueno, es eso. Hay mucho interés. Eh, yo aconsejo de no pagar, porque tienes que pagar, no sé, O sea, por cosas. ¿te parece que todo eso, porque yo creo que eso también es que vamos a durar otra hora hablando sobre eso? ¿Te parece que hagamos 2 programas, si quieres? Sí, bueno, y escuchamos Lo esas digo porque te dije psicofonías. 40, 45 minutos y me tengo que ir ahora a Semana Santa. Bueno, y escuchamos esas psicofonías que se han quedado ahí en el aire, ¿no? Y las También. escuchamos, y las escuchamos. Vale, vale, perfecto. Bueno, de hecho, mira, voy a subir este vídeo, esta entrevista la voy a subir este fin de semana para la gente que nos esté escuchando. La voy a bueno, voy a hacer el cartel, ¿verdad? No suelo editar nada. Y quedamos en eso, en que directamente la siguiente vez, o la semana que viene o dentro de 2 semanas, no pasa nada, ponemos la psicofonía en directo y hablamos del otro tema también. Sí, como tú quieras. Sí, sí, ¿Si te parece? perfecto. O me dice Moisés, me parece que deberíamos de hablar también de esto, porque a mí es verdad que yo llego a hacer ciertas preguntas, pero como tampoco sé, Bueno, yo es que hablo mucho, ya lo has pero visto, que creo que es tengo muy... razón. No, no, pero es muy interesante todo lo que dices, además Sí, mira, intenta hacerlo de forma profesional y demás, ¿no? Que que no es... no, no es todo como parece que es. No, Es no, todo me más. parece muy curioso que directamente me digas, no, pues mira, el 99% de lo de las medium es medio mentira. Sí, sí. Solamente se supone que es un 20 o menos de un 20% lo que se le escapa a los científicos de que venga de nuestra mente. Yo que sé, es algo que mucha gente a lo mejor no te lo diría, ¿no? Que te diría, no, no, esto es 100% así, seguro, si lo haces te va a salir, tal. No sé, Bueno, creo que me gusta cómo lo transmites. claro, yo no voy a engañar a la gente, ¿entiendes? Claro, Es que si porque, lo que vale porque es la. yo te digo esto, Juanma, porque la mayoría de personas, mira, la mayoría de personas, por ejemplo, que tengo a mi alrededor o que gente normal, digamos, tú le cuentas lo de la psicofonía y no se lo creen directamente, ¿no? Vamos, esa es Pero ¿por qué? mi experiencia, ¿Tú ¿no? sabes por qué? O directamente, si tú le dices, voy a entrevistar a alguien que te va a decir, pues, esa gente o está loca, o se inventan cosas, o sacan dinero, que es lo que estaba hablando de antes, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha gente que pasa en este sector, por llamarlo de alguna manera, y en otros, que son los que joden a los que realmente lo hacen de verdad, Sí, ¿no? pasa como la mira, pasa, soy breve, como la ufología. Hay tantos vídeos falsos que el día que Claro. salga uno bueno, tú no te vas a enterar. No te vas a Claro. enterar. A mí me gustan mucho las teorías de la conspiración, política sobre todo, ¿no? E históricas. Y ahí también te puedes encontrar, bueno, Bueno, aparte, y a mí me da mucha rabia esa gente porque esa gente echa a perder el trabajo real y la conspiración real que hay que se puede demostrar con papeles. sí. Mira, O sea, a ver, no sé si conoces es muy al tal fácil. Mr. Tartaria este, ¿A quién? al Mr. Tartaria este. No, ni idea. Bueno, un tío que está saliendo, se ha hecho bastante famoso y que ha dicho que ha estado en no sé cuántas dimensiones, que ha viajado en el tiempo. Bueno, locuras que flipas. Y me jode porque hay cosas que sí que dice que son verdad, pero luego te mete todas esas mentiras y echa Ya. por tierra todo el trabajo de los que investigamos eso y los que tratamos de informarnos. Supongo que ahí pasará Sí, un poco lo mismo, ¿no? sí, el misterio, mira, el misterio, la palabra misterio es algo que desconocemos. ¿Eh? Mm. Cualquier cosa que desconocemos. Y lo desconocido causa miedo y negación, Y ¿vale? rechazo, claro. Y rechazo, claro. Entonces es más fácil enterrar el asunto diciendo que no existen estas cosas, que Mm, mete un poquito el dedo por ahí a ver si existe o no existe, porque luego te lleva la sorpresa, mm. que a lo mejor pasa como el misterio de hoy en día es como las leyendas. Hay una base Totalmente, de realidad, pero hay totalmente. mucho pegote pegado ahí, tío, y es Totalmente. eso. Yo creo que lo has descrito de puta madre, ¿eh? Es eso, es Sí, eso. Y pasa también con las drogas, que es un tema que yo también llevo estudiándolo mucho tiempo.
y me refiero a ayahuasca, DMT, drogas, digamos, ancestrales, naturales, ¿no? Que mucha gente, que es algo también muy desconocido, que si se usa mal puede ser peligroso, igual que lo que tú me estabas diciendo, tienen esa similitud, ¿no? A ver, lo No que me, se me busca refiero, no, me refiero, no me refiero a que sean lo mismo, sino sí, lo que se en cuanto buscan a que lo es, desconocido nos da miedo y realmente sí que te puede ayudar. O sí, puedes lo que llegar se a busca ver con cosas, estas cosas puedes llegar es a el conocer estado cosas. alterado de la mente. Eso lo Ujú, puedes tener durmiendo, por ejemplo, ya es un claro. estado alterado, ¿me Ujú. entiendes? O meditando, ¿me entiendes? No La hace meditación falta. también, sí. Ujú, Son culturas que llegan a otro, pero que sí que puede ser, no sé, yo no he probado nunca estas cosas, pero, pero sí que puede ser después te voy a mandar un vídeo. que por ese estado alterado puedan, no sé, contactar con... Pero luego, Ujú. ¿quién te va a creer, macho? Digo, puede ser una alucinación, ¿no? Ese Bueno, estado es real, no es real, es ahí donde claro, claro, vamos a llegar, claro, ahí está, ¿entiendes? Yo te ahí está. puedo llevar, de hecho, yo he participado en programas de radio Ujú, donde el director de radio es técnico especialista en sonido y súper científico y que no cree en estas cosas. Y ujú, cuando yo le presento una psicofonía, él cogía y me la metía en un programa de fonema de voz. Para ver si es así, pues fíjate, para ver si es así. Ya no es por si yo le estoy vendiendo la moto o lo que sea, porque a veces somos personas, nos podemos equivocar. claro. Puede ser que yo diga una palabra y se distorsione por el aire y se grabe de otra manera, ¿me entiendes? Ujú, Pero en un programa de fonema de voz va a ver que es mi propia voz. ¿Entiendes? ujú, Pero claro. claro, cuando tú ves que no es tu voz, de hecho, que le faltan muchos de esos fonemas, como Ujú. por ejemplo las cuerdas vocales, entonces, mira, ya para terminar, Y terminamos, sí. hay Marcello Bacci, ¿vale? ¿Un qué? ¿Un Es el qué? abuelo de Marcello Bacci, Ah, es un italiano de Grosseto, eh, es el abuelo de la psicofonía. ujú, Se murió ya el hombre, ¿no? Fíjate, él se dedicaba a hacer contactos con espíritus, con hijos fallecidos. Él ujú, buscaba familiares, bueno, había una sala, venían todos los familiares y los familiares iban reconociendo las voces que salían de una radio. sí, sí. A mí como me gustan todos estos temas de radio, hay una radio de 7 válvulas, ¿vale? Que se le llegaron a quitar de 5 de ellas o 4 de ellas, que así es prácticamente imposible de que la radio funcionase, quitándole las 5 válvulas y la radio funcionaba, ¿vale? Y la gente lo reconocía. Bueno, pues fue Javier Sierra a hacer una entrevista y hay un documental en YouTube que lo podéis ver, que se titula Los muertos nos hablan, que Ujú, saca el caso de Chiara. Chiara era una chica que por un desamor se va al bosque, hace una cosa y fallece, ¿no? ujú, Y el padre dolorido fue a una de las sesiones de Marcello Gatti. Lo que pasa es que el padre era científico y él no quiere ser un iluso. Y él reconoció la voz de su hija entre todas las voces que se veían y salió. Dijo, oye, mira, ¿no te importa? Yo pongo el dinero para todo. ¿No te importa si yo cojo, porque yo tengo la voz de mi hija en vida grabada, porque antes tú te acuerdas que se grababan con estos cassettes de estos de hablaban por teléfono y podía grabar la llamada con los sí. cassettes. Pues el hombre grababa todas las llamadas por su trabajo y Ujú. tenía la voz de su hija en vida. Y él tenía la grabación de la psicofonía de su hija en muerte. Y coincidía. Entonces, buscó a uno de los mejores técnicos en sonido, hicieron una comparativa y dio un 89% de, de posibilidades de que era esa misma persona. Eso te pasa a ti en un juicio y estás condenado. ¿Entiendes? Lo que a la hora para demostrar de que es esa persona es necesario
para que la justicia diga, oye, pues sí, pues no solo con la voz, necesitas o ADN o necesitas una prueba, no solo te piden esa prueba, sino también una muestra de ADN y no sé qué más, Sí, o sí, algo así. Claro, para demostrar que es esa persona. Pero ante un juicio, eso te llevaría, te claro, condenaría. ¿No? claro. Fíjate hasta dónde puede llegar todo esto. ¿No? Es Una curioso, sí. locura. Bueno, Pues Juanma, bueno, hombre, pues al final pues estoy llegando tarde, me están de hecho llamando ya, ves. pero que bueno, es que es tan interesante que al final da gusto escuchar y aprender, porque yo no tengo ni idea de esto. Y bueno, pues grabamos si quieres una segunda parte, me has dicho que sí. Bueno, o sea, Y para ahora escuchar las psicofonías, que es una... escuchamos la Para este psicofonía y poder... hablamos también de lo otro que te quiero preguntar. Muy bien. Pues ¿Vale? así quedamos. Muy bien. ¿Ha estado a Vale. gusto? Sí, hombre. Como un amigo, vamos. ¿Vale? Pues de lujo. Ya sabes que tienes mi teléfono o lo que sea, pues me dices, ¿vale? Este Muy bien. sábado o el domingo la subiré la entrevista. Estaremos atentos. ¿Vale? Venga, un abrazo, Juanma, me voy corriendo. Venga, venga. Hasta Hasta luego. luego.